Hola profe, espero se encuentre bien. Mi nombre es Oriana Lucas y por la primera unidad de esta asignatura vamos a estar conversando el día de hoy sobre tres términos importantísimos como lo son el lenguaje, la lengua y el habla. Pero primero vamos pues a definir o a entender qué significa cada uno de ellos. Comenzando por el lenguaje, que es la facultad o la capacidad que tenemos como seres humanos para comunicarnos. Por supuesto surge desde épocas súper antiguas, desde la prehistoria, cuando teníamos esa necesidad por comunicarnos, ¿ok? Y es inherente a nosotros como seres humanos, por lo que el lenguaje forma un sistema de comunicación entre nosotros. Bien, entonces partiendo del lenguaje, ahora vamos a conversar un poquito sobre lo que es la lengua. La lengua se diferencia totalmente del lenguaje porque la lengua es, vamos a entenderlo como un código, ¿ok? Un código por el cual se puede dar esta comunicación. La lengua es inherente a una comunidad o a un grupo, por eso es que es sociocultural, ya que un grupo, una comunidad social, por supuesto, tiene una lengua específica que lo identifica, que es autóctona de ellos y por lo tanto también es cultural. La lengua es una institución, ¿ok?, que se rige por ciertas normas, como lo es la morfología, las reglas de sintaxis, de semántica, las reglas de pragmática, ¿ok? Entonces, la lengua tiene una base, o vamos a entenderlo como unos parámetros por los cuales se tiene que guiar. Bien, no es lógico, no es común que yo, por ejemplo, le diga perro a un gato. No tiene sentido, ¿ok? Porque la lengua establece estas palabras fonéticas como perro a un animal de la especie canina en este caso, ¿ok? Entonces, partiendo de ahí, vamos a entender ahora lo que es el habla. El habla es totalmente correlacionado a la lengua y al lenguaje, por supuesto. Hay que entender que no se puede dar el uno sin el otro. Los tres conceptos van de la mano y que por eso es que tienden a confundirse. Yo no puedo hablar de algo si no tengo la lengua como base, como código, y si no tengo el lenguaje, que es esta capacidad de comunicarnos. Bien, entonces los tres se relacionan entre sí. Tampoco puedo, por ejemplo, la lengua se manifiesta por el habla. Bien, entonces si no tengo habla no puedo manifestar la lengua, quedaría muerta. Entonces, por eso es que tienden a confundirse, pero sí tienen sus semejanzas que los vamos a ver en estos momentos. Por ejemplo, el habla es individual. En estos momentos yo estoy hablando con ustedes. Bien, mientras que el lenguaje y la lengua son colectivas. Porque si nos vamos al caso de la lengua, y por ejemplo en un país se habla una lengua en específico y el lenguaje es de un grupo de seres humanos, ¿ok? Entonces es un colectivo, mientras que el habla es individual. Por otra parte, la lengua, como decía anteriormente, es una institución que tiene unas normas por las cuales regirse, mientras que el habla puede ser algo más fluido, algo más conversacional y más espontáneo. Bien, por supuesto, se rige o va de la mano, como tiene que ser, de la lengua, que ya tiene sus normas, pero el habla es algo más espontáneo, más natural. Bien, otra característica, otra diferencia es que el habla es temporal. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy hablando con ustedes. Hoy, a esta hora de este día, yo estoy hablando con ustedes. Mientras que la lengua y el lenguaje es atemporal porque ha surgido desde los comienzos, como decía, desde la prehistoria, se ha desarrollado con el paso del tiempo y no se puede situar en un contexto y un espacio en específico. Otra diferencia es que el habla, no, perdón, el lenguaje se hereda, ¿bien? Porque como seres humanos heredamos esa capacidad de comunicarnos, mientras que la lengua no se hereda, sino que se aprende. Yo para hablar una lengua tengo que estudiarla o alguien me la tiene que inculcar, ¿bien? Y bueno, estas son principalmente algunas de las diferencias entre estos tres conceptos que por supuesto, como decía, se correlacionan, no puede existir el uno sin el otro, por eso tienden a confundirse, pero sí tienen sus diferencias, que si las normas, el código, la espontaneidad, lo atemporal que son, que uno tiene que ver con una sociedad, un colectivo, mientras que otro es individual,
Entonces tienen sus diferencias por las cuales podemos separar cada concepto entre sí. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias y feliz día.